torturas, están sufriendo a diario hambre, políticas para arrodillar a la gente palestina luchadora. Hoy queríamos mencionar a nuestros compañeros en las cárceles israelíes. También aprovechamos para dar la bienvenida a nuestros amigos de non-sirio que han querido también acompañarnos hoy en nuestra denuncia de lo que está pasando en Palestina. Por lo tanto, queremos reiterar nuestro agradecimiento a la gente de Zaragoza y Aragón, que desde 6 meses no han parado de demostrar y hacer muestras de cariño y solidaridad con la comunidad palestina aquí en Aragón, y denunciando todas las atrocidades que estamos observando y viendo en los medios de comunicación. No voy a alargarme más, solamente agradeceros y reiterar nuestro luchando, nuestro compromiso a seguir con la lucha hasta ver una Palestina libre sin ocupación. ¡Viva Palestina libre! Prólogo de José Saramago para Marcos Ana. Dígame cómo es un árbol, dígame cómo es la justicia, no me digan cómo es la dignidad. Díganles cómo es un árbol, porque la cárcel, como un insaciable vampiro, va absorbiendo poco a poco los recuerdos del mundo exterior. Díganles cómo es la justicia, porque ahí donde se encuentran entre 4 paredes inmundas, cuando el pelotón de fusilamiento, esta es una caricatura innoble, un reverio grotesco, la mismísima máscara de los propios. Pero no les digan que es la dignidad, porque la han conocido íntimamente. Con ella se han acostado y con ella se han levantado. Comieron en su mesa o le ofrecieron su hambre, y entre unas horas y otras, enfrentando carceleros y verdugos, cerrando los labios y los dientes bajo los extremos de la tortura, estos hombres reinventaron la dignidad humana en los lugares donde, según el catón de los criminales, deberían acabar perdiéndola. Querían una declaración contra los compañeros para detenerlos. No lo consiguieron. Se pusieron muy furiosos. Estuve en la cárcel de Torrero. Como este acto es para denunciar las torturas de presos palestinos en las cárceles de Israel, me sumo a la condena de estas atrocidades que se cometieron contra quienes luchan porque su país sea libre. ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Os voy a leer el poema de Marcos Ana, del que antes han leído el prólogo. Dinos cómo es un árbol, para que no dudemos de que algo en el mundo, fuera de estos muros, sigue luchando contra la infamia, contra la mentira, contra la crueldad demencial de los enemigos de la vida. Dinos cómo es y dónde está la justicia, para que le arranquemos la venda de los ojos y así pueda ver, por fin, a quien quiera que de verdad ha estado sirviendo. Pero no nos digan cómo es la dignidad, porque ya lo sabemos, porque incluso cuando parecía que no era más que una palabra, comprendimos que era la esencia de la libertad en su sentido más profundo, ese que nos permite decir, contra la propia evidencia de los hechos, que estábamos presos, pero éramos libres. Nos van a hablar de la situación de las prisiones en Israel. Primero, el problema de la libertad. Mi libertad, libertad, mi libertad. Palabras que resuenan en mi boca, espesa de rabia, debajo de la ráfaga de disparos, en medio del fuego. A pesar del peso de mis cadenas y la noche, presinto sobre los brotes de ira. Libertad, mi libertad. Voy a tallar las palabras en el mundo.
cincelar sus sonidos. En cada puerta de levante del templo de la Virgen, en su altar sagrado, en los surcos del campo, encima de la ladera, debajo de la pendiente de cada esquina, dentro de la prisión, en la cámara de tortura, voy a grabar las palabras en la madera de mi horca, sin importarme las esposas, la voladura de nuestras casas. Lo repito, mi libertad. Mi libertad, deja que las palabras sean chispas que se extiendan, cubriendo cada centímetro de mi tierra nativa, incluso las tumbas que quizá miren la libertad roja, toca en cada puerta e ilumina la oscuridad, arrasando con la neblina. Actualmente hay más de 200 niños presos en las cárceles israelíes. Belén nos va a leer sobre la situación de esos presos. Niños y niñas. Encarcelamiento de los niños y niñas. Aproximadamente 700 niños y niñas palestinos menores de 18 años de Cisjordania procesados cada año en los tribunales militares israelíes tras ser arrestados, interrogados y retenidos por el ejército israelí. El cargo más común impuesto contra los niños es el lanzamiento de piedras, un delito que en la legislación militar se castiga con hasta 20 años de prisión. Desde el año 2000, más de 12.000 niños palestinos han sido arrestados. En la práctica, el sistema judicial militar no hay procedimientos de interrogatorio especiales para los niños detenidos por el ejército israelí, ni existencia de disposiciones para que un abogado o un miembro de la familia puedan estar presentes durante el interrogatorio del menor. La mayoría de los niños declaran haber sido objeto de malos tratos y haber sido obligados a realizar confesiones forzadas durante los interrogatorios. Las formas de los malos tratos utilizados por los soldados israelíes durante la detención e interrogatorio de un menor por lo general incluye bofetadas, golpes, patadas y empujos violentos. Los menores palestinos también son insultados sistemáticamente a pesar de las recomendaciones del Comité de la ONU contra la tortura de mayor de 2009, suscribiendo que los interrogatorios deben ser grabados en vídeo. No se ha puesto en práctica ninguna disposición a este efecto. En los últimos 45 años se estima que 10.000 mujeres palestinas han sido arrestadas y o detenidas bajo órdenes militares israelíes. Actualmente, según los datos oficiales, son las 80 las mujeres encarceladas. Las mujeres palestinas están detenidas principalmente en las prisiones de Hasharon y Damón. Ambas cárceles están ubicadas fuera del territorio ocupado en 1967. En contravención directa de artículo 76 del 4 Convenio de Ginebra, que establece una potencia ocupante debe de tener residentes del territorio ocupado dentro del territorio ocupado. Además de la ilegalidad de las prácticas de Israel bajo el derecho internacional, la consecuencia práctica de ese sistema
es que muchos prisioneros tienen dificultades en reunirse con un abogado defensor palestino y no reciben visitas familiares, ya que sus abogados y familiares se las niegan permisos para visitar por razones de seguridad. Además, las cárceles Hasharon y Damón carecen de enfoque sensible al género y como tal, las mujeres prisioneras a menudo sufren de duras condiciones de encarcelamiento, incluyendo negligencia médica, denegación de educación, denegación de visitas familiares, incluso para madres con niños pequeños, aislamiento, celdas abarrotadas que están a menudo llenas de insectos y suciedad y carecen de luz natural. Las autoridades penitenciarias raras veces atienden las necesidades personales de salud e higiene, incluso en casos de detención de mujeres embarazadas. Además, la mayoría de mujeres palestinas presas están sometidas a algún tipo de tortura psicológica y malos tratos durante el proceso de su arresto y detención, incluso varias formas de violencia sexual que ocurren como palizas, insultos, amenazas, revistas corporales y acoso sexual explícito. Tras el arresto de las mujeres detenidas no se les informa a dónde se las llevan y raras veces se les explican sus derechos durante el interrogatorio. Estas técnicas de tortura y malos tratos son utilizados no solo con medios para intimidar a las mujeres palestinas detenidas, sino también como herramientas para humillar a las mujeres palestinas y obligarlas a confesar. Si bien las autoridades penitenciarias y las fuerzas militares israelíes reclutan mujeres para detener a las mujeres y acompañar a las prisioneras durante los traslados, las mujeres soldados responsables por dichos procedimientos no son menos violentas con las detenidas palestinas, que son homólogos masculinos. Los testimonios recopilados revelan que las mujeres israelíes soldados usan métodos violentos de control contra hombres y mujeres palestinos en un esfuerzo por buscar el respeto y el reconocimiento de los soldados masculinos y de sus superiores. Basisú, 3 muros para la sala de tortura. Al alba yo resistiré, mientras haya en el muro una página en blanco y no se derritan los dedos de mi mano. Aquí alguien pulsa un mensaje a través del muro. Nuestros hilos se han convertido en nuestras venas, las venas de este muro. Toda nuestra sangre se derrama en las venas de estos muros. Un mensaje a través del muro. Ellos han cerrado una celda, han matado a un prisionero, han abierto otra celda y han llevado a un prisionero. A mediodía ellos me han puesto delante del papel, me han puesto delante el lápiz, me han puesto en la mano la llave de mi casa. El papel que han querido manchar ha dicho, resiste. El lápiz cuya frente han querido mancillar en el barro ha dicho, resiste. La llave de la casa ha dicho, en nombre de cada piedra de tu humilde casa, resiste. Un golpe en el muro es el mensaje de una mano rota que dice, resiste. Y la lluvia cae golpeando el techo de la sala de tortura. Cada gota grita, resiste. Al ponerse el sol nadie está conmigo, nadie oye la voz de este hombre, nadie lo ve. Cada noche, cuando los muros y las puertas se cierran, él sale de mis heridas sangrantes y camina por mi celda. Soy yo, es como yo. Le veo de niño y con 20 años. Es mi único consuelo, mi único amor. Es la carta que escribo cada noche y el sello para el amplio mundo y el pequeño país. Esta noche lo he visto saliendo de mis heridas, sombrío, torturado, triste, caminando en silencio sin decir nada, como si dijera, no me volverás a ver si confiesas, si escribes. Laura y Rebe de Campa, el colectivo de apoyo a las mujeres presas de Aragón. Buenas tardes, lo primero decir viva Palestina libre. ¡Viva! Y nada, a continuación nos queríamos leer unas
una cosa que hemos reflexionado desde Campa, ¿no? Sobre cómo vemos las cárceles y cómo están viviendo las cárceles, cómo se está viviendo en las cárceles del Estado de Israel, ¿no? A continuación leerá la compañera unas cosas y nada, decir que somos un colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón, que no creemos en las cárceles como solución para nada y que intentamos que la vida en ellas sea lo más fácil posible para estas mujeres que están en esta cárcel de fuera. A continuación os dejo con ella. Gaza es la mayor cárcel del mundo. Lo oímos a menudo y no debemos permitir que pase a ser una frase hecha. Hay que tener siempre presente el sufrimiento que las cárceles y los muros de las prisiones suponen para las personas que viven dentro. Y recordar también que la cárcel no siempre y no solo es la que tiene muros. Desde octubre de 2023 ha aumentado de manera insoportable el número de personas palestinas presas en cárceles israelíes. En febrero de 2024 se había detenido a 6.100 palestinas y palestinos de Cisjordania y al menos 2.300 personas más en la Franja de Gaza. Pero no solo eso, sus condiciones han empeorado drásticamente. Los y las gazatíes liberados denuncian malos tratos físicos y psicológicos, palizas, vejaciones, torturas, aislamiento, mala alimentación, agresiones, frío, hacinamiento, presencia de insectos, falta de luz solar y aire fresco. Esta situación favorece la aparición de enfermedades y su agravamiento. Provocan alteraciones en la menstruación, enfermedades cutáneas, renales, cardiovasculares, oculares y un fuerte deterioro de la salud mental, entre otras. A final de diciembre, el jefe del Departamento de Planificación del Servicio de Prisiones israelí, Elyashav Zakai, declaró que el 88% de las personas presas vivían menos de 3 metros cuadrados per cápita. Y hace solo 2 días, el Ministerio de Seguridad Nacional de Israel pedía la pena de muerte para las personas presas palestinas como solución a la superpoblación en las cárceles. Desde el 7 de octubre también ha crecido el número de muertes inexplicables de personas presas, como la de Abdurrahman al-Bassas, de 23 años, con marcas de violencia en el cuello y en el pecho. Al menos un 20% de la población palestina y un 40% de la población masculina ha estado detenida alguna vez. Se calcula que unas 3.600 personas están presas en cárceles israelíes sin cargos ni juicio. Su delito es ser palestinos y palestinas y para muchos su condena es la muerte en condiciones inhumanas. Todas son muertes que importan y todas son vidas que importan. No podemos cerrar los ojos ni dejar de luchar contra un Estado genocida que desde hace décadas dispone de forma arbitraria de la vida de la población palestina. Las palestinas viven desde hace décadas en prisión, entre alambradas, muros de separación, ataques, detenciones y bombardeos. Un Estado desbocado busca su exterminio. La prisión es un elemento más del común de la violencia. Abajo los muros de las prisiones, aquí y en Palestina, en nuestras vidas y en las vidas de las palestinas. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros! El Estado español son como lo que acaba de comentar la compañera, pero realmente en las cárceles del Estado español se asesina, se tortura, se mata continuamente a todas las personas que están presas. En nuestra comunidad tenemos 3 cárceles, una en cada comunidad. En ninguna de ellas hay médicos en este momento que puedan atender la salud sanitaria, que las cárceles existen siempre y que nos tenemos que preocupar por esas personas que están dentro porque son presas de la sociedad en la que vivimos. Y una vez más, ¡viva Palestina libre! ¡Viva! Karen Tatur, poeta y activista palestina, fue encarcelada en octubre de 2015 por escribir este poema, Resiste, mi pueblo, resístelos, que se convirtió en viral. Permaneció en arresto domiciliario hasta que el 31 de julio de 2018 se la condenó a 5 meses de cárcel y 6 meses de libertad condicional por incitación a la violencia. Resistid, mi pueblo, tenemos que resistirlos. En Jerusalén me vestí con mis heridas e inhalé mi propio dolor. Cargué con el alma de esta árabe palestina en la palma de mi mano. No voy a sucumbir ante la supuesta solución pacífica. No voy a abandonar esta lucha hasta que no los eche de mi tierra. No tendrán escapatoria. Resistid, mi pueblo, tenemos que resistirlos. Resistid lo que esos colonos nos han robado y continúen la caravana de los mártires. Destruid la constitución lamentable que nos ha sido impuesta desde la humillación y la degradación, además de habernos despojado de poder recuperar y reponer con justicia los daños causados. Le han prendido fuego a niños inocentes. A Hadil la atacaron enfrente de todo el mundo y la mataron a plena luz del día. Resistid, mi pueblo, tenemos que resistirlos.
Tenemos que resistir a la violenta embestida de estos colonialistas. Tenemos que ignorar cualquiera de sus intentos para interponerse entre nosotras. Nos encadenan ante la ilusión de la supuesta solución pacífica. No le tengan miedo a las afirmaciones dudosas. La verdad que se aloja en nuestros corazones es más fuerte, siempre y cuando resistamos en esta tierra que ha sobrevivido entre ataques y victorias. Alí nos reclama desde su tumba: resistan, mis rebeldes. Escríbanme como una prosa sobre madera de agar. Mis restos os tienen como respuesta. Resistid, mi pueblo, tenemos que resistirlos. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! No es una guerra, es un genocidio. 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 Es un genocidio. Como cada año se conmemora el Día del Prisionero Palestino, en recuerdo de la liberación el 17 de abril de 1974 del primer palestino llamado Mahmoud Baker Hisaye, como producto del primer intercambio de prisioneros entre palestinos y la entidad sionista de Israel. Es una fecha que resalta la lucha y la resistencia de los prisioneros palestinos que han sido detenidos por Israel en las cárceles y centros de tortura. Este día no solo honra a aquellos que han sacrificado su libertad en busca de la libertad de su tierra y de su pueblo, sino que también sirve como un recordatorio de las difíciles condiciones que enfrentan estos prisioneros y sus familias. A raíz del 7 de octubre se han intensificado las campañas de arrestos en varias gobernaciones palestinas. El número sin precedentes de prisioneros en las cárceles de ocupación, los ataques programados en Jerusalén, Jenin y su campamento de refugiados, los ataques en todas las gobernaciones en la franja de Gaza y el territorio palestino ocupado, la continuación de los castigos colectivos, las continuas violaciones y contravenciones de todas las normas y estatutos internacionales, la continuación de las políticas de negligencia médica deliberada contra miles de prisioneros en varias cárceles israelíes, la denegación de visitas, la denegación de educación, el continuo aislamiento de los 6 presos que lograron liberarse de la prisión de Gilboa, el intento de la administración penitenciaria de retirar los derechos establecidos de los presos dentro de sus cárceles y las continuas violaciones prácticas contra presos, niños y adultos. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! A día de hoy hay más de 9.500 personas detenidas que se encuentran actualmente en prisiones israelíes, excluyendo a los detenidos de Gaza. 80 mujeres detenidas excluidas de las detenidas de Gaza, más de 200 menores de 18 años detenidos en las prisiones de Magido, Ofer y Damoun, incluidos 24 niños de Gaza recluidos en Damoun, más de 3.660 personas en detención administrativa, incluidas 22 mujeres y más de 40 niños. Aumenta el número de detenidos enfermos en las cárceles israelíes desde el 7 de octubre, debido a las violaciones de sus derechos y a las medidas de represalias impuestas. 56 periodistas encarcelados, de los cuales 45 fueron arrestados después del 7 de octubre, incluidas 4 mujeres. 17 miembros del Consejo Legislativo detenidos, la mayoría de ellos se encuentran en detención administrativa. Los más antiguos son Marwan Barghouti y Ahmad Sadat. Además de todas estas cifras, Israel retiene los cuerpos de 11 palestinos. El más antiguo de ellos, el prisionero Anas Estate, desde 1982. Y el último de ellos, el prisionero Jader Adnan. El Día del Prisionero Palestino es una ocasión para solidarizarse con los prisioneros y sus familias, así como para destacar que todos los llamados derechos humanos son violados sistemáticamente cuando se examina la situación de los palestinos que están privados de su libertad.
Es un llamado al pueblo, a las fuerzas democráticas, a las personas que gozan de libertad para que actúen en contra de la ocupación israelí y exijan el respeto de los derechos de los prisioneros palestinos de acuerdo con el derecho internacional. ¡Viva la solidaridad internacional política y viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva!